Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a continuar platicando del puerto de Veracruz. Acabamos de escuchar a Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nuestras crónicas portuarias de hoy. Vamos a seguir escuchando puntos de vista, aspectos importantísimos de lo que conlleva los puertos. En general, los puertos en México. Veracruz es uno de los 3 puertos más importantes del país, lo hemos venido comentando ya durante muchos años. Pero aquí cabe destacar que no hay puerto o no puede haber un buen puerto si no tiene buenas vías de entrada y salida en todos sus aspectos. Y aquí nos vamos a enfocar directamente a la infraestructura carretera y a la crítica ya grave situación de inseguridad que estamos viviendo y sobre todo el sector del autotransporte en nuestro país. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en las instalaciones de Grupo FM, aquí en Mare FM 99.7, a nuestro buen amigo, al ingeniero Edgar Chaín Trueba. Él es un destacadísimo empresario veracruzano, orizabeño. Sabemos que son referentes del acero a nivel nacional, pero también están al 100% en las actividades tanto del puerto de Veracruz. Él es presidente de Servicios Especiales Portuarios SASB, CEPSA, y también destacado empresario del autotransporte, presidente de Fletes ESA. Edgar, bienvenido al programa. Jorge, muchísimas gracias. Y pues mira bien, como dices, bueno, primero no soy ingeniero, hice mi carrera de administración en la Ibero, y sí vengo de la capital del mundo y sucursal del Paraíso, Orizaba. Claro. Y sí participamos en el puerto y en el transporte. Y yo sí creo que debemos felicitarnos los veracruzanos por tener el puerto que hoy tenemos, porque aparte no puede más que seguir creciendo. O sea, yo creo que las ampliaciones que vienen al puerto son indispensables, pues no para el puerto, sino para el país. Sí tenemos un problema muy serio si no logramos, y podemos empezar prácticamente donde termina la colindancia del puerto de Veracruz, porque para entrar y salir del puerto de Veracruz hoy, el 13,5, que fue pues una hazaña lograr hacerlo después de muchas promesas, hoy ya no es una vía confinada. Me preocupa muy seriamente, porque es lo que le sucede a los puertos. Otros puertos del país como Manzanillo tienen terribles problemas para entrar o salir del puerto porque no se confinan las vías que le dan el acceso. Entonces eso me preocupa, porque pues esa obra ya la hizo el puerto para servicio del puerto. Una vez que sales del 13,5 tenemos un problema muy serio del país, no es un problema de Veracruz. La actividad económica ha pasado por arriba de la infraestructura carretera que tenemos y ferroviaria. De hecho, los ferrocarriles, las concesiones ferroviarias no pueden ampliar la infraestructura de acuerdo a cómo se dieron las concesiones. Entonces, ahí tenemos una limitación importante. Los puertos hay que desalojarlos y tienen que desalojar y recibir la carga. Tienen que ser unos facilitadores. Pero tierra adentro tenemos problemas hoy que son muy graves. Tú mencionaste el tema de la seguridad, que es, ya no hay forma ni de describirlo. Fíjate, hasta hace poco tiempo, pues los asaltos eran detener un camión y llevarse el camión o hacer sus pillerías. Hoy les disparan a los operadores para detenerlos, ¿no? O sea, ya está llegando a un cinismo terrible. Y yo en el tema de seguridad tenemos mucho tiempo involucrados en esto por la actividad que llevamos. Y no es, no digo que no deba haber vigilancia de patrullas en las carreteras, tiene que haber, lo que no había, últimamente se ven un poco más. El tramo, inclusive lo puedo decir, el tramo de Orizaba a Esperanza, que era un punto muy crítico, hoy es menos crítico que otros puntos, como pasar a Puebla o al Estado de México, y hacia abajo entre La Tinaja y Cosamaloapan, que se ha vuelto un problema crítico también. Hacia Esperanza
Hoy hay mucha vigilancia de patrullas y han disminuido considerablemente los siniestros. Pero no puedes poner una patrulla cada 100 metros en la carretera ni cada minuto de recorrido. Entonces el tema debe haber una investigación fuera de las carreteras. No se roban un camión, se roban muchísimos. Entonces si no se hace una investigación de a dónde va a dar esa mercancía, y la verdad es que hay mucha gente que se sabe dónde está y las autoridades saben dónde está, yo creo que se debe perseguir el delito, no solo en la carretera, sino fuera de la carretera ya a donde están llegando los productos. Perdón, Edgar, ¿esto sería entonces un problema de impartición de justicia, se podría decir? O sea, sí viene siendo por ahí, o sea, no se está dando el debido seguimiento a las averiguaciones, bueno, ya no son averiguaciones previas, en este caso, a las carpetas de investigación de cada uno de estos robos, porque me imagino que las denuncias están y tienen que estar, pues por lo mismo, para hacer valer pues los seguros, ¿no?, de las unidades, muchas de ellas, hasta donde yo sé, pues están en arrendamiento, ¿no? Entonces, bueno, entra todo un sistema jurídico que tiene que forzosamente denunciar. ¿Y qué es lo que pasa después? Mira, tú dijiste algo muy importante. Bueno, nosotros por principio cualquier irregularidad la denunciamos en todas nuestras empresas, pero lo que tú dices es muy cierto. Cualquier persona que se dedique al transporte público federal de carga requiere de un seguro. Y le requieres denunciar cuando te pasa una irregularidad. Entonces los delitos están denunciados. Lo que no hay es el seguimiento de qué sucede después de la investigación. Porque inclusive te voy a decir, cuando muy eventualmente llegan a capturar a alguien en flagrancia, si no se hace la consignación y después quien denuncia no va a ratificar la denuncia, pues el delito o sea, no todo es culpa de las autoridades. Yo creo que tenemos todos que involucrarnos más en esto. Pero sí es cierto que la parte más importante es darle seguimiento al robo, no nada más atender el robo o las lesiones que suceden durante un robo. Hay que darle seguimiento para realmente llegar al fondo del asunto, y esto está creciendo tanto que hoy ya no hay más que 2 compañías de seguros que permiten, o sea, que aceptan asegurar un camión, y las condiciones en las que los aseguran son muy costosas para el transporte, y esto pues termina afectando a la gente porque los costos suben. No es nada más el costo de la inseguridad, porque hoy cuesta mucho trabajo encontrar choferes, que ya teníamos un problema y hoy lo tenemos mayúsculo, porque aparte la gente no quiere dedicarse a esa actividad. Entonces sí tenemos un problema muy grave, hay que darle seguimiento. Fíjate, bueno, el tema de seguridad es algo que las autoridades están rebasadas, han puesto más patrullas, como te digo, la vigilancia en carretera se da, tiene que la investigación continuar y llegar a los que están comercializando los productos. Igual las partes de los camiones, la mayoría los deshuesan y otros pues alguna actividad económica van a dar, ¿no? Porque son demasiados, no puede ser, o sea, no es que desaparezcan, en algún lado están tanto los vehículos como la mercancía. Entonces, eso es algo que se debe de atender, porque ya tenemos un problema serio, viene un paro, es ya el día de mañana, es un paro que nos va a incomodar a todos, no nomás nos va a incomodar y nos va a costar a todos. Esos paros son costosísimos para la actividad económica. Pero por otro lado, pues sí hay que entender la posición de los transportistas, están desesperados del tema de seguridad y es el principal motivo. Tienen otros ahí, algunos podemos estar o no de acuerdo en algunas de las cosas que piden, pero el tema de seguridad es algo que es común a todos los que circulamos por las carreteras, no solo al transporte. ¿Qué más hacer? ¿Se va a hacer este paro, Edgar? Lo entendemos, sí es un paro muy costoso, pero ¿qué más se tendría que hacer? ¿Cómo poder resolver este problema? Porque a mí me queda muy claro que el principal punto aquí que nos lleva todo es la impunidad, ¿no? Que parte teníamos, que estamos hablando de que no se hace bien la Procuración de Justicia. ¿Qué más se tendría que hacer, Edgar? Pues mira, o sea, el proporcionar seguridad,
pues todos consideramos que es la principal actividad que debe venir del gobierno. Y no solo no se ha proporcionado, sino cada día está peor. Y está llegando a límites muy importantes. ¿Qué hacemos a título personal o nuestras empresas? Nosotros, no es de hoy, de toda la vida denunciamos y confirmamos las denuncias y ratificamos las denuncias, y cuando llega a haber algún detenido le damos seguimiento al proceso. Pero ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo de la autoridad es que la Procuración de Justicia sea completa hasta resolver los temas, y eso es algo que no se está haciendo. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, es muy penoso, muy costoso y muy molesto lo que van a hacer los transportistas, pero pues van a parar unas horas. Yo no sé qué sigue, pero estamos provocando un problema muy serio a la actividad del país. Te vuelvo a repetir, una de las principales razones, fíjate, y ahorita quiero regresar al tema de la infraestructura porque también es sumamente importante. ¿Qué más podemos hacer? Pues exigirle al gobierno la seguridad. Eso no es un tema que nos toque a nosotros resolver. Te voy a decir, entre los empleados de nosotros, en varias ocasiones nos han dicho, licenciado, ya permítanos llevar un arma. Pues desde luego que no lo podemos permitir. O sea, no es nuestro trabajo ni es el de ustedes ponerse en un riesgo y provocar absurdos. La verdad es un trabajo de la autoridad que lo único que podemos hacer es levantar la voz y decir: tienen que resolver este problema que ha sido muy malo en el pasado y está creciendo. Regresaríamos, Edgar, nos quedan unos minutitos, regresaríamos a la parte de la infraestructura. Yo creo que ese tema no se puede decir cuál es más importante, y ya es también urgente. Mira, te voy a dar un número que en el caso de nosotros creo que es dramático. En los últimos 3 o 4 años o 5 años, el tiempo de recorrido, mismas rutas con mismas características, ha aumentado 35%. Eso significa que tenemos que usar 35% más camiones, 35% más choferes, 35% más consumo de diésel y emisión de contaminantes. Y eso es terrible, porque eso eleva los costos considerablemente de operación, y la razón es, pues pueden ser muchas: condiciones de las carreteras, que están en muy malas condiciones, las casetas, que es dramático, en el que una actividad económica, que no es más que indispensable subirte a una carretera, y luego para que te cobren el subirte a la carretera tengas que hacer colas de horas en las casetas, ¿no? Y otra vuelta, no solo como actividad de transporte, también como ciudadano común. Y la razón es que ya es insuficiente la infraestructura para la actividad económica que está teniendo el país. Y es dramático que no veamos ni la intención de mantener en buenas condiciones la carretera, de mejorar las condiciones de las casetas y de hacer nueva infraestructura. Te voy a poner ejemplos que tenemos muy cerca de nosotros. La caseta, si sales de Veracruz y vas hacia La Tinaja, la caseta de Paso del Toro, hay momentos en que ya no sabemos si llorar o reír o qué hacer. Más ahora que la están arreglando, la están componiendo, puedes hacer 2-3 horas ahí. Pero mira, solucionar eso es solo un ejercicio de voluntad. Lo que cuesta tanto transporte y tanta gente parada es infinito, y la autoridad no entiende que ese costo va a llegar en el caso del transporte. Mira, recuerdo que en una mesa dije, bueno, pero es que eso cuesta una barbaridad. ¿Quién crees que lo paga? Y la respuesta de la autoridad fue, bueno, las empresas. Dije, pues sí, la empresa la paga en el momento, pero forma parte de su costo. Ese costo va a llegar a la gente que consume los productos. O sea, es una fuente importante, y lo triste es que es por una ineficiencia. No es cuando en una actividad económica una persona vende más caro, bueno, pues esa riqueza que se genera
empieza a generar un efecto multiplicador. Cuando es por una ineficiencia, y es una ineficiencia generada por infraestructura, es como tirar el dinero al drenaje, no hay beneficio para nadie. Y la autoridad tiene que entender que necesitamos mejorar esa infraestructura. Si sigues en la carretera rumbo a México, llegas, bueno, hoy ya quitaron la caseta de Fortín, que era una tragedia, pero lo que está sucediendo con la reparación hoy del puente de Metlac es un ejemplo de la insuficiencia ya de la actividad económica. Porque no es que esté suspendido el tráfico, puedes circular, pero en un solo carril. Y se hacen colas de kilómetros y kilómetros. Inmensas. Y es otra vuelta, es tiempo de recorrido, consumo de combustible, necesidad de más unidades y más choferes para hacer la misma actividad. Y eso, pues, es una ineficiencia, otra vuelta. Y luego hay otras cosas que, fíjate, tú de la Ciudad de México hacia el norte del país, se atraviesa una ciudad y se le hace un libramiento. Casi todas las zonas importantes suceden eso, pero de México para acá no sucede. No, bueno, en Puebla hicieron ahí un segundo piso, etcétera. Pero, por ejemplo, para pasar de Córdoba a Orizaba, la carretera ya es insuficiente, o para subir a Maltrata. Si un camión se descompone, una llanta ponchada, y ya batallaste con horas de cola, porque los camiones con pendientes pronunciadas circulan a muy baja velocidad y si se tienen que detener, pues todo se detiene y otra vuelta son kilómetros de cola. Entonces necesitamos un nuevo cuerpo para subir al altiplano y necesitamos un libramiento de Córdoba a Orizaba porque esa carretera ya es insuficiente en ese tramo. Y ese libramiento se podría convertir en la primera etapa del nuevo cuerpo que necesitamos para subir al altiplano. Y no lo necesitamos para hacer la vida más cómoda, es para hacer la vida más barata para todos los mexicanos. Mientras no entendamos que esos costos adicionales, terminando pagándolos en cada una de las cosas que consumimos, pues no vamos a presionar a la autoridad para que haga la infraestructura que tiene que hacer. Y esas dos cosas, la seguridad de la infraestructura, pues no la podemos hacer tú y yo, la tiene que hacer el gobierno. No, por supuesto. Mira, Edgar, ya por cuestiones de tiempo, me encantaría poder seguir platicando sobre esto y más que lo vamos a dejar pendiente porque no va a ser ni la primera ni la última plática contigo, hablar sobre el nearshoring, ¿no? Sobre la relocalización. Tiene totalmente que ver eso. Queremos recibir inversión, queremos que lleguen y que se instalen industrias y todo, pero ¿con qué infraestructura? Que creo que también hay muchos aspectos, que también el agua, la electricidad, y bueno, pero vamos a dejarlo pendiente, Edgar. Hasta ahora, de entrada, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a seguir platicando contigo, si nos permites, por supuesto, y estos temas, pues hay que decirlos, es que hay que hablarlos, hay que exponerlos, porque muchas veces pues nos quedamos con que, bueno, pues sí, yo voy a la tienda, voy al supermercado y compro el producto, pero todo esto conlleva precisamente lo que tú decías, ¿no? Al costo de ese producto, ¿no? ¿Qué tanto te va a costar más o qué tanto te puede incluso costar menos? Tiene precisamente todo esto que ver, Edgar. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y vamos a dejarlo pendiente para la próxima. Muchas gracias a ti por haberme invitado y el tema del nearshoring me apasiona. Se nos está otro gran nido de oportunidades como país, precisamente por lo que dices, por falta de infraestructura y algunas otras cosas. Lo vamos a dejar pendiente para la próxima, mi querido Edgar. Muchísimas gracias, muchas gracias al ingeniero, perdón, es el licenciado, yo estoy con el ingeniero, pero es el licenciado Edgar Chaín Trueba. Él es presidente de Servicios Especiales Portuarios, SSB, CEPSA, y también presidente de Fletes ESA. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más.